Vamos a hablar hoy de una gran inquietud dentro del sistema internacional, que es qué efecto puede tener la llegada de Trump en dinámicas que son importantes, teniendo en cuenta que el gran debate en el momento actual en el sistema internacional tiene que ver con el desorden global. Y a ese desorden global que supone el conflicto en Siria, en Afganistán, en Irak, el recrudecimiento de las guerras en África, lo que hemos vivido del terrorismo yihadista en Europa y en Oriente Próximo, se agrava con la llegada de un presidente a los Estados Unidos que digamos que es un político de nuevo cuño, es un político fuera del establishment clásico de los partidos políticos y del Partido Republicano en los Estados Unidos, y probablemente con un programa renovador. Pero está claro que ese programa renovador, que va a cambiar ámbitos fundamentales de la política exterior de los Estados Unidos, también va a cambiar grandes sensibilidades a la hora de recibir esa gestión. Y efectivamente los Estados Unidos de Trump pueden ser un gran elefante dentro de una cacharrería en donde cualquier movimiento mínimo de cambio fundamental, como los que ha prometido Trump, pueden ser grandes torbellinos para el sistema internacional. Vamos a analizar qué efecto va a tener la llegada de Trump en los ámbitos prioritarios de la relación con la Unión Europea, con los socios europeos y las relaciones transatlánticas. Y, por supuesto, también qué efecto puede tener la llegada de Trump en las relaciones comerciales que tienen los Estados Unidos con diferentes áreas del mundo. En resumen, vamos a analizar cuáles pueden ser las hipótesis fundamentales del efecto del torbellino Trump en este mar que es el sistema internacional. Está claro que si cumple una parte de las promesas que ha hecho, eso va a afectar a las relaciones de Estados Unidos y de la Unión Europea, a las relaciones transatlánticas y a las relaciones económicas y comerciales. Si verdaderamente el programa de gobierno de Trump está basado en el proteccionismo, si el programa de gobierno de Trump está basado en redefinir las relaciones con los aliados europeos y tocar algunas de las bases fundamentales de la relación transatlántica que ha vinculado a los Estados Unidos con Europa desde la Segunda Guerra Mundial, está claro que eso va a tener un efecto importante, me atrevería a decir demoledor, en las relaciones históricas transatlánticas entre Estados Unidos y la Unión Europea. Hombre, yo creo que está claro que Trump es un hombre exitoso de negocios, ¿no? Ahí la pregunta es, ¿se puede gestionar la mayor potencia del mundo como si fuera McDonald's o como si fuera la CNN o una gran empresa multinacional? Probablemente no. Probablemente no. Las dinámicas del interés público, del interés colectivo, tienen probablemente otras leyes muy diferentes a las que pueda tener una empresa. No, las leyes de la empresa y las dinámicas fundamentales de la empresa y del sector privado no son aplicables en una parte fundamental a la gestión de los bienes públicos y la gestión pública. En ese sentido yo creo que muchas cosas son aprovechables y algunas virtudes son aprovechables, pero yo creo que si intenta trasladar milimétricamente eso que han sido sus virtudes del éxito empresarial a ámbitos especialmente sensibles del interés público, está claro que va a tener un rechazo social importante. Ya lo ha tenido su elección, pero su gestión puede ser bastante problemática y encontrar bastante contestación en la calle. Creo que lo que ha demostrado estas elecciones es que el sistema político de los Estados Unidos se enfrenta a una gran crisis. Una gran crisis que tiene que ver con la distancia de la ciudadanía respecto a lo que son las maquinarias tradicionales partidistas. Y también a determinados segmentos que, conforme al sistema electoral en los Estados Unidos, han ocupado un lugar estratégico que probablemente en otro sistema electoral no hubieran ocupado. Esos estados, pues como fueron Maryland o como fueron Ohio, que ocuparon un lugar destacado y que verdaderamente fueron los que pusieron presidente, han coincidido que eran los estados más machacados y que se han visto afectados de una forma más importante con la crisis económica. En resumen, un electorado cansado que quería un cambio fundamental ante un desánimo generalizado respecto a las políticas tradicionales, sobre todo en la salida de la crisis y en los efectos sociales que ha tenido. Claro, es un sitio maravilloso, agradezco mucho al Círculo de la Amistad y al Foro del Diálogo de la Amistad el que me hayan invitado, y además en este momento, porque yo creo que es un momento bien interesante, esa es una de las grandes virtudes del Círculo,
de aprovechar esos momentos para hacer una reflexión colectiva que pueda tener una gran utilidad para entender los acontecimientos que estamos destinados a vivir.